Bueno, chicos, vamos iniciando. El tema que vamos a ver ahora es síndrome nefrótico en la pediátrica. Su compañero Sebastián va a ayudar con las diapositivas, dado que yo me encuentro en este momento en provincia a punto de tomar un vuelo para recién poder regresar a Lima. Entonces, iniciamos. La primera diapositiva, por favor. Entonces, el síndrome nefrótico ya es una enfermedad renal frecuente en niños en la edad pediátrica que se caracteriza por la pérdida de proteínas por la orina, que es secundario a un daño glomerular, un daño de la barrera de filtración glomerular. Y por el mismo nombre que tiene, que es un síndrome, va a ser un conjunto de signos y síntomas que uno va a encontrar para darle nombre a esta enfermedad, ¿no? Puede ser secundario a diferentes causas. Los criterios diagnósticos de este síndrome primariamente va a ser la causa por la que los padres van a bajar, que sería el hallazgo de edema en los niños. Generalmente este edema los padres lo notan en las horas de la mañana, generalmente es bipalpebral, y cuando ya progresa empieza a haber acumulación de líquido en las cavidades, entonces el paciente queda flebitis, el paciente va a tener aumento de volumen a nivel escrotal en varoncitos o a nivel de labios en mujercitas y edema en miembros inferiores, ¿ya? El segundo criterio va a ser la hipoalbuminemia. ¿Ya? Hay diferentes teorías de cuál es el nivel de hipoglucemia para ser diagnóstico. Unas bibliografías hablan de 2,5 gramos de albúmina por decilitro, pero la más aceptada es que sea menor a 3 gramos por decilitro de albúmina. La característica que es la proteinuria, que dependiendo de la edad del paciente, la toma de esta puede ser en una orina al azar, pidiendo lo que es proteinuria y creatinuria en orina al azar, una muestra simple, ¿ya? Y si la relación, si es mayor a 2 es una relación en rango nefrótico. Si el paciente es capaz de juntar orina de 24 horas, si ustedes recuerdan de la fórmula para sacar superficie corporal, que es el peso por 4 más 7 entre el peso más 90, ¿ya? Entonces, si es que a nosotros nos dan un valor de determinado proteinuria en 24 horas, ese valor en miligramos lo vamos a dividir entre la superficie corporal, que sería el metro cuadrado, y entre las horas de la recolección, que normalmente es 24 horas. Y si este valor es mayor a 40 o igual a 40 miligramos metro cuadrado, es un valor para proteinuria en rango nefrótico positivo. O cuando la proteinuria es mayor a 50 miligramos por kilo al día. Y el cuarto criterio de este síndrome es la hiperlipidemia, que vamos a encontrar concentraciones elevadas tanto de colesterol o triglicéridos. Esto nos da la definición de síndrome nefrótico. Como les mencioné, la forma como juntar orina va a depender si el paciente es continente o no. ¿Ya? Cuando el paciente es continente y puede juntar orina de 24 horas, es normal que podamos encontrar proteínas en la orina, pero a un nivel mínimo. Cuando el valor es menor o igual a 4 miligramos por metro cuadrado hora, se considera un valor normal. Cuando el valor es mayor a 40 miligramos por metro cuadrado hora, es un valor nefrótico. Y entre estos valores se considera como significativo, que puede ser secundario a diversas patologías. Y cuando el paciente es un paciente no continente, lo que hacemos es juntar una muestra simple en una bolsita, o si el paciente puede usted juntar de forma al acecho un poco de orina, y lo que se le pide es una relación proteína-creatinina en orina, ¿ya? Los valores normales van a depender de la edad del paciente. Un paciente menor de 2 años, un valor menor a 0,5 miligramos sobre miligramos es normal, y en mayores de 2 años menos de 0,2 se considera normal. Y el rango nefrótico, como les mencioné, es mayor la relación, mayor a 2 miligramos sobre miligramo. A veces hay unos laboratorios acá en el país donde lo interpretan la relación en miligramos sobre milimoles. Entonces ahí sería mayor o igual a 200 miligramos sobre milimoles. ¿Ya? La incidencia es bien variada. Normalmente va de 2 a 3 casos por 100.000 niños. La mayoría de niños son síndromes nefróticos idiopáticos. ¿La que sigue? Pues, ajá. La mayoría de los niños son síndromes nefróticos idiopáticos que responden por sí a corticoides. Normalmente, la gran mayoría de pacientes, el patrón histológico es por cambios mínimos. Normalmente está determinado entre mayores de 1 año y menores de 10 años. Esos pacientes normalmente no van a requerir biopsia inicial porque se asume que son corticosensibles. Entonces, esos son la gran mayoría de pacientes. De estos pacientes, un 30-40% pueden presentar recaídas.
ya que después de terminar el tratamiento o durante el tratamiento por alguna les da gripe, les da diarrea o X motivo, vuelven a perder proteínas en el glomérulo nefrótico, ya, nos presentan una o dos veces post tratamiento. O un porcentaje de estos de acá, más o menos 60% de estos, pueden presentar recaídas frecuentes, ya que recaen 2 a 3 a 4 veces al año, exponiéndolos a mucha carga de corticoides. Y de este porcentaje, un 5 a 15% son córtico-resistentes, que significa que nunca mejoran. Siempre están con proteinuria en rango nefrótico, siempre están hinchaditos, de diferentes grados de severidad en este caso. La siguiente, por favor. Como les mencioné, la etiología puede ser primaria cuando no hay una causa específica de esto, se consideran como idiopáticos, que como les dije es la mayoría de los niños. El patrón más frecuente en los niños es generado por cambios mínimos, siguiendo lo que es focal y segmentario, y los demás patrones son un poquito más raros. Dentro de estos primarios también se pueden considerar los genéticos, ya que generalmente se consideran los pacientes menores de un año. Cuando los pacientes son menores de 3 meses se considera como síndrome nefrótico congénito o finlandés, y cuando son entre 3 a 1 año generalmente son síndrome nefrótico infantil, ¿ya? Que normalmente ellos son córtico-resistentes. Y también puede ser secundarios a diferentes enfermedades autoinmunes, puede ser secundario a lupus, a vasculitis, a púrpura, y también a infecciones como hepatitis, torcho. En pacientes más grandes pueden ser secundarios al linfoma, leucemia, enfermedad hepatocítica, y en casos raros a medicamentos. Siguiente, por favor. Esta imagen más que todo es para que vean que la frecuencia más que se ve en los niños, que es el color amarillo, es el cambios mínimos, ¿no? Que a menudo que como se va viendo ahí, a medida que va aumentando la edad del paciente empieza a decaer. El siguiente patrón que sigue es el focal y segmentario. Generalmente entre esas dos es lo que más del 90% de casos que nosotros vemos. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Ya? Normalmente, primero tenemos que conocer cuál es la barrera de filtración glomerular, pues nuestro filtro está formado principalmente por un endotelio fenestrado, ¿ya? Es el que ven ahí en la imagen de microscopía electrónica que está bajo la membrana basal. Es un epitelio, un endotelio que luego le sigue una membrana basal glomerular y luego de eso un epitelio podocitario, los pies del podocito, que entre ellos lo que forman es el diafragma de hendidura. Entonces, ese es nuestro filtro que impide que las proteínas tiendan a filtrar hacia el espacio. Siguiente, por favor. Lo que ocurre todavía no está bien descrito, hay diferentes teorías. Por un lado, existe que hay un compromiso de células T, por otro lado, compromiso de células B con formación de autoanticuerpos, lo que generan, como ven ahí, es una representación de cuál es el esquema del podocito y del filtro, lo que genera en que este podocito como tal altere su estructura y se altere el citoesqueleto de estos pies podocitarios, permitiendo el flujo de proteínas. Y como no es solo lo que orinamos es albúmina, sino todo lo que circula en esa sangre, casi proteínas, se pierde todo por ahí, ¿no? Siguiente, por favor. En esta imagen lo que representan es en la parte de arriba lo que es lo normal, ¿no? Ya las proteínas que circulan normalmente no tienen forma de pasar de acuerdo a la electronegatividad de la membrana y también por el tamaño de, de estas proteínas. Lo que solo llegan a pasar son una cantidad mínima, como vimos, menos de 4 miligramos metro cuadrado hora. Y en la imagen B, lo que ven es cuando ya se altera este podocito, se aplana, como generalmente se dice, y generalmente a veces se separa o se elimina, el pasaje va a ser masivo de proteínas. Se forma como un colador. Entonces, lo que el tratamiento lo que va a hacer al final es cerrar este colador. Siguiente, por favor. Como les mencioné, el síndrome nefrótico genético, obviamente los pacientes nacen con este defecto. Al ver esto que nacen con este defecto, el problema es propio del riñoncito. Entonces, con estos pacientes que eventualmente la gran mayoría tiende a perder el riñón con los años, ¿ya? Una vez que reciben un trasplante renal, la enfermedad de fondo ya no tiende a recidivar. A diferencia de los pacientes que tienen un síndrome nefrótico idiopático y si consecuencia de este síndrome nefrótico perdieron el riñoncito,
lo más probable es que ese factor en que circule en sangre que provocó esta alteración de la barra de filtración pleural vuelva a un porcentaje, el riesgo de que vuelva a generar este daño en el riñón nuevo puede aparecer. Entonces, nuevamente los pacientes con un síndrome nefrótico no genético que llevó a que llegue a RC es un pronóstico un poquito más reservado que los pacientes que perdieron su riñoncito por un síndrome nefrótico con causa genética determinada, ¿no? Y en ese cuadrito no es los que memorizan eso, solo para que le tengan conocimiento, son los diferentes síndromes propios, ya con nombre propio que pueden existir, ¿no? Que se caracterizan por proteinuro nefrótico asociado a otras alteraciones que pueden verlas ahí. Siguiente, por favor. Entonces, la causa porque precisamente los llevan a los niños es por edema. Normalmente vamos a tener dos teorías. La primera teoría es la teoría del Lambert, en la que, para entenderlo de forma simple, es un paciente con proteinuria que genera hipolinemia. Al haber hipolinemia, la presión oncótica tiende a disminuir dentro del vaso. Al disminuir esta presión oncótica, la presión hidrostática que se genera en el vaso va a sacar líquido hacia el intersticio. ¿Ya? Y esto va a generar que el paciente en sí esté depletado, ¿no? Porque es un vaso que está saliendo líquido hacia el intersticio, es un paciente que se considera prácticamente de una forma deshidratado, ¿no? Entonces, la primera teoría es la de la secundaria, la disminución de la presión osmótica. Siguiente, por favor. Y la otra teoría del edema son los pacientes que se consideran como overfill, ¿no? Generalmente esto se ve más en adultos, en los pacientes pediátricos, una mezcla de ambos. Generalmente, para que lo entiendan de forma simple, nosotros en el túbulo colector renal, que es la parte más distal, vamos a tener unos canales especiales que se consideran canales epiteliales de sodio, que su función solo es comer sodio. Nada más. ¿Ya? Entonces, secundario a esta proteinuria se va a activar un dominio de la plasmina y este va a generar que estos canales se activen, se hiperactiven, entonces va a haber como una absorción masiva de sodio a nivel distal, entonces el sodio lo que jala es agua, ¿no? Un movimiento de líquidos, entonces va a ser un paciente en el que lo van a ver tendencia a la hipertensión arterial, va a ser un edema duro, no se le va a considerar un paciente deshidratado y principalmente la diferencia de eso es porque más se va a manejar con diuréticos a diferencia de los pacientes con Underfield, que es un problema más secundario, la presión, la pérdida masiva de proteínas se maneja más con albúmina y diuréticos, ¿no? En este caso los pacientes con un edema más duro o más considerados como un edema secundario de la absorción de sodio, les manejan más con diuréticos. Siguiente, por favor. Siguiente. Entonces, en el cuadro clínico, como vimos, el signo más frecuente es el edema, siendo más fácil de detectar, como le dije, en la mañana, en los párpados, miembros inferiores, pies, vulva, escroto. También el acúmulo de líquidos en las cavidades serosas van a ver en el paciente cuando ya lo estén estudiando, que va el derrame pleural, que no le va a ser muy sintomático, es difícilmente que causa de sintomatología, es mínimo, en base más que todo, va a ser un paciente con asitis. Ya puede haber hipertensión y hematuria. Antes se considera como un síndrome nefrótico nefrítico, pero un porcentaje de estos pacientes puede tener. ¿Cómo pueden diferenciar? Normalmente, si es que, como van a hacer la clase siguiente, síndrome nefrítico, generalmente van a ver que es secundario a un proceso infeccioso. Y es que para que me pareció ver una pregunta parecida el año pasado. Entonces, si el paciente les da una historia de un paciente que tuvo un cuadro respiratorio, un paciente que está cursando una infección, o un paciente que tuvo un cuadro dérmico semanas antes, previas a la aparición de un edema leve asociado a hematuria, proteinuria y falla renal, lo más probable es que sea un síndrome nefrítico postinfeccioso. Pero si les dan una historia de un paciente estable que empieza a presentar edema, describen proteinuria, hipoluminemia y hallazgo de hematuria microscópica o macroscópica asociado a una falla renal estable, ya sin un antecedente previo, más como un paciente más crónico, digamos, pues una proteinuria que son bastantes semanas antes, de 3 a 4 semanas, más da para un síndrome nefrótico. ¿Ya? Por si acaso vean una pregunta similar en el examen. ¿Ya? Un porcentaje de estos pacientes puede venir con falla renal aguda. Claro que esta falla renal, al tratar hipoluminemia, administrando albúmina, diuréticos, tratando el edema, tiende a mejorar, no tiende a empeorar. Puede haber edema intestinal, lo que genera que estos pacientes puedan generar mala absorción de alimentos, diarrea o no absorber bien los medicamentos que se les pueda dar. Y en algunos casos puede provocar un embolismo pulmonar cuando hay una
predisposición trombótica en nuestros pacientes y generar síntomas de dificultad respiratoria. ¿Ya? Como no solo pierde proteínas por la orina, tiende también a perder inmunoglobulinas, pierde el complemento, pierde diferentes hormonas, también transportadoras de hormonas, tienen cierta susceptibilidad a infección. La más frecuente que sucede en pacientes con ascites es que se genera una peritonitis bacteriana espontánea. Realmente es anemólogo, pero tratamos con ceftriaxona o cualquier otro paciente. Y también las alteraciones secundarias como dislipidemia, la hipercoagulabilidad que se puede evidenciar, las alteraciones tiroideas. Siguiente, por favor. Entonces, en el examen físico, ¿qué es lo importante? Primero, una toma de presión arterial, que siempre es importante en los pacientes. Evaluar la extensión del edema para clasificarlo como un paciente con edema leve o severo. Buscar signos de infección. Y buscar por signos extrarrenales, pacientes con tismorres, genitales ambiguos, anomalías oculares, exantemas, solo que nos hagan pensar en una causa secundaria o genética. Siguiente, por favor. Tenemos que preguntar por antecedentes familiares, generalmente si existe consanguinidad entre los padres, si existen familiares con enfermedades renales previas o signos y síntomas extrarrenales, nos serían pensar en causas secundarias, ¿no? También es importante ver el estado de inmunización de los pacientes, corroborar el carnet de vacunas previos y tratamientos. Si el paciente no ha sido vacunado contra varicela o nunca le dio varicela, tiene un paciente grande que inicia tratamiento con corticoides, nos va a impedir que le colocamos esta vacuna por vivos atenuados. Entonces, si es que le da durante el tratamiento varicela, va a ser un cuadro bien severo, que normalmente los pacientes los hospitalizamos para recibir aciclovir menor. Entonces, a veces nosotros, si es que el paciente está estable y podemos manejar el edema ambulatoriamente, lo que hacemos es vacunarlos contra varicela o contra algún otro virus vivo atenuado y esperamos un mes para el inicio de tratamiento con corticoides o así. Las vacunas que debería tener el paciente es pneumococo, meningococo, hemofilosa influenza, hepatitis B, COVID en este contexto, influenza, varicela y sarampión. Entonces, eso es lo que tenemos que estar seguros antes de iniciar, idealmente, en el paciente. Si es que el paciente está muy comprometido y quiere iniciar tratamiento, lo iniciamos y solamente lo vigilamos y le explicamos a los padres el riesgo que puede ocurrir. Siguiente, por favor. Entre los exámenes que debemos pedir al paciente, normalmente pedimos un hemoglobina completo, grupo sanguíneo, bioquímico, que es, compete lo que es glucosa, urea, creatinina y electrolito serio, que es sodio, potasio, cloro. Pedimos proteínas totales fraccionadas para ver la albúmina. Un examen completo de orina inicialmente, donde vamos a evidenciar las actividades reactivas por CO2 o excesos de proteinuria. Si el paciente lo permite, orina 24 horas. Si el paciente es no continente, proteína que tiene en orina al azar. De todas maneras, una ecografía renal. Y si el paciente presenta hematuria, dolor abdominal, podemos sospechar un evento trombótico. Le pedimos un Doppler renal. Siguiente, por favor. Ya que cuando tengan ustedes al paciente hospitalizado, tenemos dos partes en el plan de trabajo. Una, descartamos secundarismo y la siguiente que es desfocalizar al paciente. Dentro del secundarismo, lo que hacemos primero es pedir ciertos análisis que nos digan si este síndrome nefrótico es secundario al. Entonces, dentro de lo que puede producir un síndrome nefrótico está el la- síndrome nefrótico postinfeccioso. Entonces, pedimos antistreptolicina. Si pensamos en que tiene algún signo que nos haga sospechar que el paciente puede ser un cuadro inmunológico, pedimos complemento, ANA para descarte de lupus, anti-NA también, y ANCA para descarte de vasculitis. Serología para hepatitis A, B y C, VIH, VRL, porque nuestra población saben que ya considera una población de riesgo, entonces puede ser secundario a esto también. Le pedimos TORCH y pedimos Epstein-Barr virus. Siguiente, por favor. Dentro de la desfocalización, generalmente son cinco cosas, o sea, o cinco sistemas que vemos de arriba hacia abajo para que no se les olvide. Como que es más arriba, vemos la parte de otorrinolaringología, senos paranasales, ya, oídos, ya, si es que el paciente tiene sospecha, ponemos los rayos X de senos paranasales para para descarte sinusitis, evalúan oídos. Bajando un poquito más, ven la cavidad oral. Lo malo es que nuestra sociedad no tiene una buena cultura de higiene oral, entonces bastante en los pacientitos lo que más nos retrasa es el tratamiento de estas caries o periodontitis que pueden estar presentando. Realmente lo que se pide para ir avanzando es una radiografía panorámica para que se evalúe para odontólogo.
Bajamos a tórax, lo que principalmente vamos a descartar es un proceso específico, ¿no? Entonces vamos a pedir una radiografía de tórax para descartar tuberculosis y un PPD, ya es con la parte respiratoria, es eso. En la parte gastrointestinal lo que pedimos es un parasitológico serial y un test de Graham, generalmente los pacientes que vienen de la selva, ¿no? Y el examen de orina, de todas maneras, que puede siempre estar concurriendo ahí una infección urinaria. Siguiente, por favor. Cuando hospitalizamos al paciente, normalmente el primer episodio de síndrome nefrótico se tiene que hospitalizar porque es el que nos permite hacer un buen diagnóstico, estudiarlo con los que hemos mencionado previamente para descartar secundarismo o no y clasificar bien al paciente. Cuando el edema es importante con compromiso respiratorio, sea por ascitis o pero también debe hospitalizarse. Cuando presenta complicaciones infecciosas también se hospitaliza y también los pacientes que por razones sociales van, ustedes ya de antemano saben que la familia no lo va a cuidar bien, también deberían hospitalizarse. Siguiente, por favor. Cuando hacemos biopsia renal en estos pacientes, normalmente cuando presentan signos atípicos, un paciente con síndrome nefrótico con hematuria macroscópica ya no es normal, la hematuria realmente que hallamos es microscópica. Cuando encontramos en el estudio de complemento un C3 bajo, cuando la falla renal que vemos en este paciente con el tratamiento inicial, con el manejo de edema, albúmina y diuréticos, no mejora, sino tiende a empeorar, nos hace pensar que puede ser una pulmonaritis rápidamente progresiva secundario a alguna alteración inmunológica o infecciosa, entonces nos obliga a hacer una biopsia renal. Cuando el paciente presenta hipertensión arterial sostenida, a pesar del tratamiento inicial, cuando hay signos renales como artritis o RAS, debemos iniciar con una biopsia como los adultos. Cuando los pacientes presentan un síndrome nefrótico en menores de un año, también, y no tienes acceso a estudio genético, que en nuestra población es difícil, también hacemos biopsia. En los mayores de 12 años también es indicable como todo adulto. Cuando el paciente presenta hematuria microscópica persistente o síndrome nefróticos córtico resistentes, también es indicación de biopsia. Siguiente, por favor. ¿En quienes hacemos estudio genético? Ya, en los pacientes con síndrome nefrótico congénito, con signos extrarenales o historias familiares de síndrome nefróticos, pacientes con síndrome nefrótico infantil, generalmente los menores de un año se considera infantil, y en los pacientes con síndrome nefrótico córtico resistente. ¿Por qué en los córticos resistentes hacemos estudio genético? Porque si este fuese secundario a una alteración genética, no debemos dar mayor inmunosupresión más que control de proteína. Con eso nos evitamos años de inmunosupresión innecesaria en estos pacientes y objetivamos el tratamiento a lo que es solo tratamiento de mantenimiento para que este paciente eventualmente llegue a RC y podamos hacer un trasplante electivo en este paciente. Siguiente, por favor. ¿Qué medidas generales tenemos en estos niños? Generalmente lo que hacemos inicialmente con su paciente hematoso es restringimos volumen. Normalmente la restricción de volumen es a los 2/3 del requerimiento normal, entonces promedio de 800 mililitros metro cuadrado día en pacientes mayores de 10 kilos o 80 mililitros kilo día en pacientes menores de 10 kilos, ¿no? De su requerimiento basal normal, los 2/3, ¿no? Se le administra calorías de acuerdo a la edad. Normalmente, a pesar que son pacientes que pierden proteínas, la dieta que dan es monoproteica nada más. Debe ser baja en sodio, porque saben que el sodio lo que va a hacer es empeorar el edema. Medir un volumen horario de orina, o sea, un balance hídrico estricto. Peso diario, que es lo que más nos ayuda para valorar la respuesta al tratamiento. Reposo absoluto relativo, pues un reposo relativo. Y mantener un balance hídrico estricto, como les menciono. Y las funciones vitales que siempre deben incluir presión arterial. Siguiente, por favor. En el tratamiento del edema, lo que vemos inicialmente es la restricción de sodio de la dieta, como ya les mencionamos. Es un edema leve, nada más párpados, un poco los pies y nada más. El paciente lo puede manejar con muchos diuréticos. Generalmente lo que usamos es espironolactona o hidroclorotiazida o furosemida, en estos casos bioral nada más. Y si el edema es muy persistente, lo que podemos, tendríamos que, o es severo, tendríamos que iniciar lo que es albúmina, ¿no? Siguiente, por favor. La albúmina que tenemos en el mercado es una albúmina del 20% y viene de 50 mililitros. Cuando ustedes tienen soluciones que les dan porcentaje, el 20% significa que son 20 gramos en 100 mililitros. Cuando ustedes tienen una destroza del 5%, son 5 gramos en 100 mililitros. Entonces, si la destroza está al 5%, trae
1000 mililitros sería por 10, sería 50 gramos en la botella de 1000. Ya, siempre que sea el porcentaje es en 100. Como esta albúmina humana viene de 50 mililitros y son 20 gramos en 100, cada botellita me trae 10 gramos. ¿Ya? Entonces está indicado cuando hay síntomas y signos de shock debido a disminución de este volumen extracelular, edema refractario a pesar del uso de diuréticos y la dosis que va de 0,5 a 1 gramo kilo dosis. Se debe administrar de 2 a 4 horas. ¿Ya? Se administra lento porque se administra muy rápido, lo que hace es jalar mucho líquido al intravascular de forma brusca y los puede generar un edema agudo de pulmón. Por eso los intervalos que se hacen es cada 12 a cada 8 horas máximo. ¿Ya? Y se asocia a furosemida. El paciente lo conquistamos un poquito a administrar albúmina, lo administramos furosemida para que elimine este exceso de volumen. ¿Ya? De 1 a 2 miligramos kilodosis post-albúmina, nunca se indica horario. Siempre que administramos albúmina, y continuamos con la administración de diurético. Siguiente, por favor. ¿Qué corticoterapia inicial damos? Generalmente el corticoide más aceptado que se ha estudiado para esta enfermedad es la prednisona. Como forma comercial podemos usar la prednisolona también. Entonces, la dosis inicial o primera fase, si lo quieren ver así, es 60 miligramos metro cuadrado día. Nos sirve el cálculo de superficie corporal. Como le dije, superficie corporal es igual a peso por 4 más 7 entre peso más 90. Hay superficies claves para temas de examen o temas. Si un paciente le dicen que pesa 20 kilos, es 0,8 superficie. Si pesa 30 kilos, es 1 de superficie. Entonces, en el examen probablemente, si hay una pregunta, les va a venir un paciente de 30 kilos para que no tengan que hacer división. ¿Ya? Porque van a ver que no, 30 kilos en que la superficie corporal es 1. Pero es más fácil de que hacer los cálculos. ¿Ya? Entonces, la administración de esta dosis de corticoide máximo 60 miligramos al día es de 4 a 6 semanas. ¿Por qué se dice de 4 a 6 semanas? Porque administramos 4 o 6 semanas, a la larga es lo mismo. Solo es que a veces los pacientes se le administra por 4 semanas dicen a recaer un poquito más. Ya, pero a la larga se ha visto en estos metaanálisis que la dosis total de corticoides que reciben es la misma. Entonces, por eso todo artículo que van a revisar siempre les van a decir de 4 o 6 semanas. Ni uno le va a decir o 4 o 6. Entonces, después de estas de 4 o 6 semanas de dosis de 60 miligramos por metro cuadrado, pasamos a luego 40 miligramos metro cuadrado, pero en días alternos. Un día sí, un día no, igual por 4 a 6 semanas. Máximo 40 miligramos al día. Y finalmente, después de este periodo de 2 a 3 meses, empezamos a disminuir lentamente los corticoides hasta sus puntos. Siguiente, por favor. Los repiten los diferentes conceptos, cuando se considera una remisión parcial, respuesta completa. Pero lo que quiero que tiendan a memorizar, que a veces probablemente para el ENAN les pueden preguntar o no, es cuándo considerar resistencia. Lo más probable que en el examen, si es que en el ENAN les viene esa pregunta, porque ahora no va a ser motivo en este examen, pero para los exámenes que les viene después, antes se consideraba que después de 8 semanas de tratamiento regular y no respuesta, era un paciente córtico resistente. Actualmente se considera 6 semanas, ¿ya? 4 semanas más 2 de prueba. Pero para motivo de examen, lo que está ya previsto es que se considere como 8 semanas por si acaso les puede haber un examen posterior a futuro. ¿Ya? Siguiente, por favor. Ahí ven más definiciones de cuando se considera un paciente córtico dependiente, córtico dependiente normalmente son los pacientitos que dentro de las 2 semanas posteriores o durante la disminución de corticoides o suspensión de tratamiento tienden a recaer. Están con, digamos, con 10 miligramos interdiario de prednisona, bajas a 5, recaen. En un episodio, otra vez vuelves a subir corticoides. Otra vez, llegas a 10, bajas a 5, vuelve a recaer. ¿Ya? Entonces, esos pacientes se consideran córtico dependientes. Necesitan una dosis mínima de corticoides para no recaer. Bajas de eso y recaen. Los otros son los córtico sensibles, recaedores frecuentes, que recaen más de 2 veces en 6 meses. Entonces, en estos pacientes, llegan a suspender corticoides, pero en este periodo tienden por una infección, gripe o algo, tienden a volver a recaer. ¿Ya? Y de los corticosteroides que ya mencionamos. Siguiente, por favor. Entonces, los pacientes normalmente córticos sensibles, recaedores frecuentes o córtico dependientes, no podemos todo el año estarlos exponiendo a corticoides porque ustedes saben que estos tienen sus efectos adversos ya determinados. Entonces, lo que se usa en estos casos son fármacos que se dice ahorradores de corticoides, son otros inmunosupresores. Normalmente los pacientes recaedores frecuentes o córtico dependientes
Solemos hacerles biopsia renal en el hospital, por lo menos en mi servicio. Y si es un paciente con cambios mínimos, la elección que damos es la administración de ciclofosfamida vía oral. 2 a 3 miligramos por kilo día, de 8 a 12 semanas. Sin pasar la acumulación 68 miligramos por kilo. Y tienden a tener un periodo largo, a veces ya curativo, de recaídas, ¿no? Si es que otro tipo de fármaco que podemos usar son las ciclosporina, tacrolimus, micofenolato en otros pacientes. Y en los pacientes, ya que a pesar de estar recayendo, pasamos a los anticuerpos monoclonales como el rituximab. Luego yo hay buena respuesta en este tipo de pacientes. Siguiente, por favor. Y en los pacientes corticoresistentes que no tienen a responder y tiene un patrón histológico de bromoesclerosis focal y segmentaria y un estudio genético negativo, en ellos lo que iniciamos son los inhibidores de anticalcinuria. Tenemos dos en el mercado, que es la ciclosporina y el propóleo. Normalmente le damos una prueba de 6 meses y si en este periodo hay respuesta, continuamos por 1 o 2 años. Y si en esos periodos después de 6 meses el paciente no ha respondido, generalmente consideramos como anticarcinónico resistente. Entonces en los pacientes pasamos al microfenolato dosis altas o rituximab. Pero hoy el pronóstico de estos pacientes ya es malo, ¿no? En ellos hay un factor ahí circulando en sangre que no se puede controlar y la administración de rituximab sería lo último que tendríamos que hacer para disminuir esta actividad de los linfocitos B, y no se produzca esta sustancia circulante y tiende a desaparecer el problema. Pero de toda la experiencia que he visto en el hospital, casi ninguno de los pacientes corticoresistentes que le hemos colocado rituximab responde. Generalmente llegan 1, 2, 3 años más, llegan a inicio de diálisis y luego un trasplante con el riesgo de recaída post-trasplante. Y hemos tenido algunos pacientes que hemos trasplantado al día de que empezó a orinar 2, 3 litros con un nuevo riñoncito, empezó a hacer otra vez edema, hipoliminemia, y realmente tenía un pronóstico de 1 o 2 años, ¿no? Siguiente, por favor. Y esa es la bibliografía de la clase. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda que pueden tener o todo claro? Parece que no hay dudas, doctor. Listo, si es que para motivo de examen, si es que se les va a formular preguntas, va a ser en base a la dosis del tratamiento, ¿ya? No creo que les pida cálculo o los criterios clínicos, ¿ya? Es que todo, por eso ahora nos piden que sean en caso clínico, entonces, no creo que les voy a poner algo muy complejo, más que todo para que lo que me interesa es que entiendan nada más la enfermedad, ¿ya? Espero suelten el examen, chicos, ya puedan ir a la clase con su siguiente profesor. Gracias, chicos. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Nos vemos, chicos. Gracias.